En el video anterior hablamos de hidruros y en este momento nos toca hablar sobre los hidrácidos. Era lo que nos faltaba para completar el video anterior. Entonces, los hidrácidos son la unión de un hidrógeno más un no metal. ¿Qué debemos tener en cuenta en los hidrácidos? La valencia del hidrógeno va a ser más 1 siempre. Ahora bien, vamos a encontrar los diferentes metales que van a ser parte de estos hidrácidos y dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el flúor, el cloro, el yodo y telurio. Estos serían los elementos con los que nosotros trabajaríamos el hidrógeno para formar esos hidrácidos. Tenemos que tener en cuenta que estos tres, que serían el azufre, el selenio y el telurio, trabajan con valencia de -2. ¿Qué más debemos tener en cuenta en los hidrácidos? Que vamos a utilizar la nomenclatura tradicional, ¿cierto? Pero no vamos a utilizar la stock ni vamos a utilizar la sistemática. Entonces, vamos a utilizar la tradicional. Pero aparte de eso, debemos tener en cuenta que en los hidrácidos nosotros vamos a tener dos ambientes. Uno acuoso y otro gaseoso. Cuando nosotros tenemos ambientes diferentes, entonces vamos a nombrar esos hidrácidos, según donde los encontremos. Por ejemplo, en un medio acuoso, nosotros vamos en un medio acuoso, ¿cómo vamos a nombrar o a utilizar esa nomenclatura tradicional? Entonces, vamos a utilizar el nombre ácido, ¿cierto? Más la raíz. ¿Cuál sería la raíz? El no metal que nosotros vamos a utilizar. Y la terminación hídrico. Esa sería la forma como nosotros iremos a utilizar la nomenclatura tradicional en los hidrácidos. Por ejemplo, si nos dieran este elemento o esta molécula, entonces tenemos que comprobar que efectivamente tenemos un hidrógeno y que tenemos el cloro, que sería un no metal. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Ya dijimos que el hidrógeno siempre trabaja con +1 y este trabajaría con -1. Entonces, ácido, ¿cierto? El no metal, en este caso sería el cloro, entonces clor y la terminación hídrico. Así utilizaríamos la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, si me dieran este elemento, entonces, ¿cómo sería? Miramos que tenga el hidrógeno, lo tiene, el no metal, ¿cierto? ¿Cuál es la valencia? Entonces, +1 y este trabajaría con -1. ¿Cuál sería? Entonces, ácido hídrico. Ahora, por ejemplo, si nos pusieran alguno de los elementos no metales que tienen valencia -2, ¿cómo lo haríamos? Entonces, por ejemplo, si nos dijeran el nombre en fórmula tradicional de este compuesto, entonces sería, ya miramos que tiene un ácido, ¿cierto? +1 y este -2.
ácido sulfídrico. Ese sería el nombre de ese compuesto. Pero, por ejemplo, si me dicen, vamos a utilizar la otra nomenclatura o otra forma diferente a la acuosa. Cuando a nosotros nos dan estos nombres, generalmente nos ponen acá alrededor la sigla AG, que nos indica que es estado acuoso. Si por el contrario nos ponen una G entre paréntesis, nos indica que es un estado gaseoso. Entonces, si me dicen la nomenclatura de ese compuesto, ¿cómo sería el nombre de ese compuesto? Entonces, cuando estamos trabajando con esta nomenclatura tradicional, nosotros decimos que la terminación va a ser la terminación, ¿cierto? El elemento que está terminando va a ser primero y después el hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, siempre vamos a tener la terminación uro. Entonces sería el elemento primero. ¿Cuál es el elemento? El flúor. Flúor. Pero vamos a utilizar la terminación uro. ¿Cierto? Fluoruro de hidrógeno. Esa sería la otra forma de nombrarlos. Ahora sí me dicen HCl gaseoso, para que sepamos. Sería cloruro, siempre vamos a colocar la terminación uro, de hidrógeno. Si por el contrario, en estado gaseoso, entonces sería bromuro de hidrógeno. Con esto, muchachos, terminamos los hidrácidos. Bien, terminando con los hidrácidos, vamos a pasar a las sales. Este es más largo, es un poco más complicado que la nomenclatura de los óxidos o de los hidruros o hidrácidos. Entonces, bien, las sales vamos a tener en cuenta algo. Todas las sales tienen la presencia, siempre van a tener la presencia de un metal y un no metal. Siempre. Cuando veamos un compuesto que tiene un metal y un no metal, de una sabemos que son sales. Ahora bien, ¿qué tipo de sales tenemos? Entonces, encontramos sales binarias, que son comúnmente llamadas, sales binarias, que son comúnmente llamadas hidrácidos. Y que se conforman por un metal y un no metal. Esas serían las sales binarias. Ahora bien, tenemos las oxácidas, ¿cierto? Que son llamadas oxisales. ¿Cómo están compuestas? Están compuestas por un metal
un no metal más oxígeno. Entonces esta sería un metal más un no metal. Esta sería un metal más un no metal más un oxígeno. Las ácidas por ejemplo, están conformadas por un metal, un hidrógeno y un no metal. O pueden estar conformadas por un metal, un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Las hidroxisales como su nombre lo indica, hidróxido, entonces tendríamos un metal, un OH, ¿cierto? Y un no metal. O tendríamos un metal, un OH, un no metal y un oxígeno. Y en las sales dobles, que sería la última, sales dobles, ¿qué vamos a encontrar? Entonces encontramos metal 1, un metal 2, un no metal y un oxígeno. Pero ¿qué debemos tener siempre en cuenta? Que están conformadas por un metal y un no metal. Eso sería una de las claves para identificarlas. Por ejemplo, si nos dijeran o nos dieran en este caso este compuesto. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Que está compuesta por los metales, ¿cierto? Un no metal y un metal. Entonces tiene un no metal y un metal. Bien, es una sal binaria. Si me dieran, por ejemplo, hierro, cobre, cloro, entonces vamos a encontrar dos metales, sería una sal doble. Si por ejemplo me dieran sodio, sería un metal. Entonces, como les decía, NaSO4, por ejemplo, tiene un metal, tiene un no metal, tiene un oxígeno, ¿cierto? Y esto lo podemos llamar una oxisal. Ahora si nos dijeran o nos dieran, por ejemplo, ya vimos que tiene un hidróxido, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta estructura o en esta molécula? Entonces tenemos un metal, tenemos un no metal, tenemos un OH, ¿cierto? Y tenemos un oxígeno. Esta sería una hidroxisal. Así estarían formadas todas las clases o las 5 clases de sales, como las podemos encontrar. Entonces, ¿cómo se va a formar una sal? Generalmente nosotros vamos a encontrar algunas ecuaciones químicas o reacciones químicas donde vamos a tener un hidróxido más un ácido. Vamos a mezclar estos dos y al mezclarlos vamos a obtener la sal más agua.
Esa sería la reacción, una de las reacciones químicas donde podemos encontrar. Por ejemplo, si tuviéramos más agua, si tuviéramos esta reacción química o esta ecuación química y nos dijeran, mire si cómo se forma, entonces tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de un hidróxido, al mezclarlo con un ácido vamos a obtener una sal más agua, siempre vamos a obtener agua. El pH de estas ecuaciones generalmente va a ser 7 porque neutraliza esa reacción. Son compuestos pues, de naturaleza iónica, ¿cierto? Y los dos poseen OH e hidrógeno. Siempre pues tenemos que mirar, tienden a ionizarse y se parten, por ejemplo, en dos. Entonces, ¿cómo es que se van a partir en dos o cómo es que va a ser esa reacción para saber si es una sal o para obtener ese producto, esa sal que nosotros tenemos? Entonces, siempre pues vamos a mirar, se toma la parte positiva, que generalmente la parte positiva va a ser la parte donde vamos a encontrar el hidróxido que está unido, ¿cierto?, con el metal, y lo vamos a combinar pues con una parte negativa en este caso del ácido, que corresponde en este caso sería el no metal. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que los estados de oxidación no van a cambiar en esa ecuación. Y aparte, pues vamos a mirar cómo es que vamos a dividir. Entonces, nosotros siempre vamos a tomar de la parte donde está el hidróxido, ¿cierto?, el elemento, y en el otro lado, la siguiente. Entonces, vamos a mirar no la que tiene el hidrógeno, sino donde vamos a encontrar el otro elemento. Si nosotros unimos estos dos elementos, obviamente vamos a obtener la sal. Esta sería la sal, más el agua, que es el producto que nosotros siempre vamos a obtener. Entonces, debemos balancear las ecuaciones y mirar a ver si queda totalmente balanceada para que sea una ecuación química con todas sus condiciones. Depende, si por ejemplo nos dan una ecuación con dos ácidos, entonces pues tendríamos que mirar cómo tomaríamos primero los metales para poder formar la respectiva sal con el ácido, ¿cierto? Entonces, pues si se balancea esa ecuación, pues no va. Por ejemplo, si nos dieran otra ecuación, vamos a hacer otra ecuación química, y nos dijeran, ¿cuál sería el producto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar los elementos, ¿cierto? En este caso el cloro y el otro el hierro. Estos serían los dos para formar la sal. Entonces, por ejemplo, sería el cloro y el hierro. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar los estados de valencia de esos elementos. Si se fijan, acá hay un 3. Este 3 pasaría acá. Entonces, el hierro estaría jugando con más 3. Pero el cloro siempre juega con menos 1. Entonces, ¿qué haríamos? Cruzamos las valencias para poder obtener la sal. En este caso sería así. Y el cloro quedaría con 3 cloros más agua. Esa sería la formación de una sal. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de ecuación. En esta nos dan dos ácidos, ¿cierto? Tenemos que mirar cuál vamos a utilizar o cómo utilizaríamos, por ejemplo, en este ácido, cuál tomaríamos para poder formar la sal. Entonces acá vamos a tomar el cobre y no hay ningún problema. Pero ¿cómo hago para dividir o para repartir estos elementos? Entonces tomamos
todo lo que no sea hidrógeno, o sea, el ácido, ¿cierto? Entonces vamos a tomar en este caso este elemento, todo lo que no sea hidrógeno. Pero ¿qué vamos a hacer con este 2 que está acá? Por ejemplo, el 2 del hidrógeno. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo entre paréntesis y decimos CO4 menos 2. Ese serían los dos hidrógenos o los dos átomos que encontramos acá, lo cruzamos y por eso tomaría ese 2. Si por ejemplo quisiéramos utilizar un hidrógeno, lo podríamos hacer, pero ¿cómo lo haríamos? HSO4, ¿cierto? Pero sería menos 1, porque acá tenemos el otro hidrógeno. En este caso, generalmente se utiliza siempre solito el ácido, sin el hidrógeno. Entonces decimos cobre y vamos a utilizar el SO4. SO4 menos 2, que no se nos olvide el 2 que le quitamos, pues por decirlo le quitamos, o el 2 que tenía el hidrógeno, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo va a trabajar el cobre? Entonces el cobre trabajaría con más 2. 0, esto nos da 0, ¿cierto? Entonces, perfecto. ¿Cómo quedaría? Quedaría SO4 más agua. Esta sería la sal, la formación de la sal que nosotros tendríamos con el agua de esa ecuación o de esa reacción química que nos están dando. Bien, ahora, la nomenclatura de esas sales. Entonces, en nomenclatura, nosotros generalmente, pues acuérdense que siempre tenemos 3 tipos de nomenclaturas, pero en este caso la más utilizada es la stock y la tradicional. Ahora bien, hay 2 formas de utilizar la nomenclatura para estas sales. La primera es usar una tabla que existe pues en internet o en algunas personas la imprimen, la tienen, usar una tabla de iones, ¿cierto? Que contenga o que tenga aniones. Y lo primero que hacemos pues es dividir esa molécula en 2. Entonces vamos a ir anotando. Entonces usar una tabla que tiene donde vamos a encontrar iones, ¿cierto? Vamos a encontrar los aniones y los cationes. Esa es la idea, encontrar esa tabla. Como segundo punto, ¿qué vamos a hacer? A dividir en 2. Dividir en 2 la molécula. Entonces, cuando la dividimos en 2, empezamos a buscarle el nombre a ese compuesto. Siempre la parte positiva va a ser el metal, siempre. Y vamos a encontrar una parte negativa. Entonces, 3. La parte positiva, ¿cierto? Siempre va a ser el metal. Y vamos a mirar la tabla para mirar qué elemento tiene o es el nombre de la parte negativa. Ustedes se preguntarán cuál es la tabla o dónde encuentran la tabla. La tabla es una tabla que vamos a encontrar en internet, la pueden buscar en cualquier bioquímica, donde encontramos ese tipo de aniones y cationes para formar los compuestos. Es esta tablita. Entonces, en esta tablita, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el elemento o la fórmula y tenemos el nombre. Tenemos en este caso la fórmula de iones poliatómicos, se usan generalmente en las sales oxidales. Estas las vamos a usar generalmente en las sales halógenas. Ahora bien, encontramos la fórmula y encontramos el nombre. Y por supuesto, vamos a encontrar los estados de oxidación de cada uno de ellos. Si está trabajando con 2, si está trabajando con 1, con menos 1, perdón, o con menos 2, o con menos 3, entonces en esa formulita pues es más fácil. Esta es una de las formas que utilizan las personas para la nomenclatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a tener la tabla. Entonces,
Por ejemplo, nos dan un compuesto Na3PO4. Listo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a dividirlo. ¿Cómo lo vamos a dividir? Entonces, este sería 1 y este sería 2. Ya lo dividimos en 2, ¿cierto? La parte positiva y la parte negativa. ¿Qué es este elemento? Sodio. Entonces ya sabemos que va a tener por algún, es su nombre, el sodio. ¿Cómo vamos a saber cuál iría o cuál va antes o cuál va después? Entonces tenemos que mirar en la tabla cómo vamos a jugar. Entonces bien, tenemos las dos nomenclaturas, la stock y la tradicional. Acuérdense que en la tradicional pues jugamos con los prefijos ico, oso, y los otros prefijos, y en la stock vamos a trabajar con los números del estado de oxidación en número romano, que no se nos olvide. Entonces en este caso, por ejemplo, la stock de este sería, yo necesito mirar este elemento cómo se llama y cómo está jugando. El sodio siempre nada más tiene un solo estado de oxidación y es +1, ¿cierto? Y PO4, si nosotros lo miramos en la tablita, es fosfato y trabaja siempre con -3. Si yo subo 3 menos 3 me da 0. Entonces este sería fosfato, ¿cierto? De sodio 1. El estado de oxidación del sodio. Ahora, ¿con cuál sería la tradicional? Entonces, en la tradicional, nosotros, por ejemplo, tenemos, sería igual, fosfato, vamos a mirar, sódico, solo trabaja con una terminación ico, fosfato, sódico. Esa sería uno de los de las clasificaciones de las sales en esta tabla de nomenclatura. Acuérdense que el sulfato trabaja con carga -2, por eso lo colocamos, y también trabaja, bueno, vamos a mirar otro ejercicio para decirles cómo trabaja el sulfato. Entonces, por ejemplo, tenemos SO4, ¿cierto? Vamos a dividirlo. Acá hay un 3. Vamos a dividirlo. Ya lo dividimos. Yo necesito saber cómo está trabajando. Entonces acuérdense que el hierro nos trabaja, los estados de valencia son +2 y +3. Y el sulfato, o el sulfato en la tabla de iones va a trabajar en este caso con -2. En este caso trabaja con -2. ¿Cómo sé cuál carga debo colocar? En la tabla la encontramos. La tabla es la que nos dice cuál sería ese estado de oxidación. Entonces, esto sería 3 por 2, 6, sería -6. Entonces, el hierro me trabajaría con +3. 3 por 2, 6. 6 y 6, esto equivale a 0. Bien, ¿cómo se llama en la tabla? Sulfato. Sulfato. Entonces ya sabemos que se llama sulfato. Vamos a hacer la stop. Entonces en la stop se llama sulfato de hierro, ¿cierto? ¿Cuántos? 3 en número romano. Sulfato de hierro 3. Ahora, la tradicional, entonces en la tradicional vamos a mirar cómo se llama. Sulfato, igual, sulfato. ¿De qué? Entonces, terminación, como trabaja con la 3, acá sería terminación oso, acá sería terminación ico. Sulfato férrico, terminación ico.
Y esa sería la forma como estaríamos nombrando ese compuesto. Ahora, por ejemplo, si nos dieran otra forma diferente, entonces KMN o 4. Vamos a dividirlo para saber cuál sería el nombre. Listo. Vamos a jugar vamos a mirar en la tabla periódica, en la tabla de iones y cationes, cómo se llama. Entonces, este compuesto se llama permanganato. Permanganato. ¿Con qué juega el permanganato? Con -1. Listo. ¿El potasio con qué juega? El potasio tiene valencia de +1. 1 más 1 menos 1 nos da 0. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar en la STOG? En la STOG lo vamos a llamar permanganato de potasio 1. ¿Y cómo lo vamos a llamar en la tradicional? Entonces, en la tradicional lo vamos a llamar permanganato. Trabaja nada más con una sola valencia. Entonces, la terminación sería ico. Permanganato potásico. Si nos dieran este compuesto o esta sal sin oxígeno, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo igual. Igual como si estuviéramos dividiendo una sal que contenga oxígeno. Entonces, este sería el hierro y este es cloro. Bien, ¿cómo trabaja el cloro? El cloro trabaja con -1. Y en este caso el hierro está trabajando con +3. Acuérdense que el cloro lo vamos a llamar, entonces, con -1 se llamará cloruro. Cloruro. Y el hierro me está trabajando con +3, entonces sería férrico. Y en la STOG sería cloruro de hierro 3. Se nombra igual, se divide igual y siempre tenemos que tener en cuenta los estados de oxidación de los elementos. Ahora, si nos dieran el nombre y nos dijeran que busquemos cómo se escribe ese compuesto, entonces, por ejemplo, nos dan el silicato de sodio. Ya sabemos que contiene sodio, ¿cierto? Necesitamos ir a la tabla y mirar el silicato en esta tabla que nosotros tenemos y mirar el silicato cómo está. Entonces, el silicato es SiO a la 3 menos 2. Esa es la fórmula o la fórmula cómo se escribe el silicato. Pero si yo coloco acá, el sodio trabaja con +1, ¿cierto? Si yo hago ese cálculo, obviamente no me va a dar. Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula? Este 2 pasaría acá. Entonces quedaría Na2, S, sacamos del paréntesis, S y O3. Este sería la fórmula la fórmula del compuesto del silicato de sodio. Por ejemplo, si nos dijeran, escriba sulfito de cobre 1, ya sabemos que nos la están dando en stock. Listo. Ahora bien, ya sabemos que tiene el cobre, perfecto, y el sulfito. Entonces, al buscarlo en la tabla que nosotros tenemos de iones y cationes, nos vamos a dar cuenta que el sulfito es SO3 a la -2. El cobre siempre trabaja con +1. ¿Qué hacemos? Vamos a cruzar las
valencias para poder sacar del paréntesis y mirar cuál es esa fórmula. Entonces decimos cobre 2, SO3. Esta sería realmente la fórmula del sulfito de cobre. Ahora si por ejemplo nos dijeran, ahora si me dijeran sulfato cúprico, necesitamos hallar su fórmula química. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya sabemos que el cobre trabaja, ¿cierto? Con valencia +1 y +2. Ya sabemos que lo tiene el compuesto, entonces, listo, lo tiene. Y el sulfato en la tabla es SO4 -2. En este caso, como es cúprico, no está trabajando con la 1. En este caso 1, si trabajara con 1 sería oso, pero está trabajando con la 2, terminación ico, cúprico. Entonces, sabemos que está trabajando con la 2. ¿Cómo quedaría esa fórmula sabiendo que 2 y 2 pues nos da 0? Entonces queda así. Este sería la fórmula del sulfato cúprico. Por ejemplo, si nos dijeran cloruro ferroso, cloruro ferroso, ¿cómo sabríamos cuál iría? Entonces ya sabemos que tiene cloro y que tiene hierro. El hierro y el cloro. Cloruro ferroso. Entonces, yo quiero saber cuáles o con cuáles valencias juega. El hierro, acuérdense que tiene +2 y +3. En este caso es oso, quiere decir que me está trabajando con +2. Y el cloro siempre juega con -1. ¿Qué hago? Simplemente cruzo esas valencias. Entonces, coloco hierro, ¿cierto? Y cloro 2. Esta sería la fórmula de ese cloruro ferroso. Esta sería la primera fórmula con la utilización de la tabla. Si por ejemplo fuera sin tabla, si nosotros quisiéramos hacer la clasificación de esos elementos sin tabla, debemos tener en cuenta otras terminaciones. Entonces, lo que anteriormente nosotros tenía terminación oso, lo voy a cambiar por ito. Si por ejemplo tenía terminación ico, lo voy a cambiar por ato. Y si tenía terminación hídrico, lo voy a cambiar por uro. Siempre tenemos que mirar el estado de oxidación. Y acuérdense que la carga aniónica es la parte negativa. Entonces los estados de oxidación tenemos que mirarlos y tenerlos en cuenta para que nosotros podamos darle esa clasificación a esos elementos. Si por ejemplo tuviéramos o nos dieran este ejemplo sin la tabla, sin mirar la tabla, y nos dijeran, haga su nomenclatura o escriba su número o en la nomenclatura, ¿cómo se haría? Entonces, igual, esta sería la parte metálica, ¿cierto? Esta sería la parte metálica y quedaría con la nomenclatura normal. Nomenclatura tradicional, o sea, la normal, la tradicional, la que utilizamos, ico, oso, hiper, igualito. Pero la aniónica, que sería esta, es la no metálica, ¿cierto? Es la aniónica y en esta es donde va a empezar a cambiar esas terminaciones. En algunos casos vamos a encontrar donde en la metálica vamos a cambiar esa nomenclatura tradicional. Entonces, nosotros tenemos que mirar siempre los estados de oxidación para poder hallar el nombre de ese elemento. Entonces, si nos dieran, por ejemplo, ese elemento que tenemos anteriormente en la clasificación o en la explicación y nos dijeran, clasifíquelo, ¿cómo haríamos? Bueno,
tenemos que desarrollar lo que está en paréntesis, tenemos que dividirlo. El hierro ya sabemos que el hierro trabaja con más 2 y más 3. El PO4 yo necesito saber con qué está jugando o cómo, qué elemento jugaría, podría colocar yo por fuera de ese, entonces, de ese paréntesis. ¿Qué hago? Este 3 va acá, ¿listo? Y este 2 viene acá, más 2. Así quedaría más 2, PO4, 2, menos 3. Pero realmente, ¿qué necesito y cómo sé cómo le voy a colocar si es fosfórico, si es fosfato, si es ferroso, si es férrico? ¿Cómo voy a mirar esa estructura o esa característica? Entonces, tenemos que hallar los estados de oxidación del paréntesis. Y en este caso sería más 5, el fósforo trabajaría con más 5 y el oxígeno con menos 2. ¿Cómo se hace este cálculo? Acuérdense que nosotros siempre miramos que nos diera 0. En este caso no. En este caso me tiene que dar el número que se encuentra por fuera, o sea, el 3. Estos que están acá me tienen que dar el número que vamos a encontrar por fuera. ¿Qué hago? Multiplico 4 por 2, 8, menos 8, ¿cierto? Más 5 sería menos 3. En este caso estoy comprobando que sí, esos estados de oxidación me dan el número que está por fuera del paréntesis. Entonces, ¿cómo vamos a nombrarlo? Hablamos de P, fósforo, ¿cierto? Fosfórico, terminación ico. Entonces decimos, si es fosfórico, la terminación ico la voy a cambiar por ato. Ferroso, ¿por qué ferroso? Acuérdense que está trabajando con la más pequeña, oso y ico. La más pequeña es oso, entonces sería ferroso. Bien, pero hagamos el cambio. ¿Cómo sería el cambio? Entonces el cambio quedaría, no me quiero salir de esta misma hojita para que sepamos de dónde viene. Entonces quedaría fosfato ferroso y quedaría fosfato igual de hierro 2. Esa sería la stock y esta sería la tradicional. Esa sería la forma como nosotros podemos cambiar esa terminación y usar esa tabla de oso, ico, hídrico, ito, ato, yuro. Sería cambiar esa terminación. Vamos a hacer otro ejercicio para concluir. Entonces, por ejemplo, tenemos este compuesto y me dicen, haga su nomenclatura, nómbrelo sin la tabla, sino con las terminaciones anteriormente dichas. Entonces, tenemos que mirar cuáles son los estados de oxidación, ¿cierto? Primero, acordémonos que el sodio siempre trabaja con más 1 y el oxígeno trabaja con menos 2. En este caso, el azufre trabajará con más 6. Entonces, acuérdense que el azufre trabaja con más 2, más 4 y más 6. ¿Cuál sería la terminación del 6? En este caso, entonces sería ico, sulfírico, ¿cierto? Y tendríamos que cambiarlo sulfúrico. Y el sodio sería sódico porque nada más tiene una sola terminación ico, sódico. Si fuera normal, pero como en esta tenemos que cambiar la terminación ico por ato, entonces se llamará sulfato de sodio 1,
¿cierto? Uno, el estado de oxidación del sodio, o sulfato en la tradicional. Esta sería la stock y esta sería la tradicional. Se llamaría sulfato sódico. Con esto, muchachos, terminamos la explicación de las sales. Cualquier cosa, pues entonces espero que les haya quedado claro y que consigan la tablita para que puedan hacer ejercicios. La idea es que hagan ejercicios para que puedan poner en práctica lo que vimos. Hasta luego.